Amados hermanos, hoy día del Señor vamos a continuar con la meditación acerca de este hombre, este rey piadoso Josías. Vayamos por favor a nuestras Biblias, a Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 30. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 30, para hacer contexto, ahí vamos a empezar a leer. Y lean conmigo del versículo 30 al versículo 33, pero del versículo 33, la primera parte, donde dice, hijos de Israel. Hasta ahí. Leamos, hermanos. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá, y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas, y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, e hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín. Y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel. Hasta ahí, amados hermanos. Pues lo que él hizo, lo que a detalle hizo el rey Josías, no está en el libro de Crónicas, sino en el libro de Reyes. Y amados hermanos, remontémonos en nuestras mentes a esta escena, a esta situación. El rey Josías hace pacto con Dios después de leer el libro de la ley. Él, amados hermanos, su corazón reacciona a la palabra del Señor y determina hacer pacto, determina obedecer a Dios, determina reformar. Él estaba en una posición de rey y por tanto tenía responsabilidad delante de Dios y delante del pueblo. Y él, amados hermanos, entra en pacto con Dios y muy sabiamente también, habiendo hablado a todo el pueblo, mujeres, adultos, hombres, ancianos, niños, niñas, de todas las edades, de toda posición social, él les obliga a entrar en pacto. Amados hermanos, como dije, algunos de corazón entraron en pacto y otros obligados, avergonzados por vergüenza, por el que dirán, bueno, también entraron en pacto. Y luego dice el versículo 33, la primera parte, y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel. Entonces Josías, amados hermanos, siguió reformando. Ya tenía, vamos a decir así, el camino trazado, digamos, limpiado el camino. ¿Por qué? Porque él entró en pacto y también el pueblo. Por tanto, teóricamente ya la gente no se podía oponer, ¿verdad? Teóricamente, externamente. ¿Por qué? Porque ya habían entrado en pacto. Estaban en pacto delante de Dios. Entonces Josías sigue reformando y quita las abominaciones. Y eso está en Segunda Reyes 23. Vamos a hacer un paréntesis ahí, en Segunda Crónicas 34-33, la primera parte A, y nos vamos a Segunda Reyes, capítulo 23, versículo 4. Ahí vamos a ver las reformas que emprende el rey Josías. Y leamos por favor el versículo 4, Segunda Reyes 23, 4. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Cera y para todo el ejército de los cielos. Los quemó fuera de Jerusalén, en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Amados hermanos, nosotros podríamos leerlo y decir, bueno, ¿qué hay aquí? O sea, es lo mismo, no le encuentro aquí nada nuevo, alguien podría pensar. Pero, amados hermanos, tenemos que profundizar en las escrituras. Dice la primera palabra dice entonces, es decir, todo lo que leímos anteriormente, la lectura del libro de la ley, la reacción de Josías, eso fue rápido, a los 26 años, no pasó tiempo. Inmediatamente él manda a llamar al pueblo, viene el pueblo, los profetas, sacerdotes, niños, adultos, ancianos, todos, entra en pacto él, entra en pacto el pueblo, e inmediatamente dice entonces ¿qué? Mandó. Él nos sugirió, él nos preguntó, él nos dijo, ¿qué les parece, pueblo? ¿Vamos a obedecer? A ver, mayoría, votación, ¿qué les parece? ¿Qué os parece, pueblo? No, él mandó, amados hermanos. Y él seguramente tomó conocimiento de algunos sacerdotes que querían seguir guardando los utensilios de Baal. Note usted, dice, entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías. ¿Dónde operaba el sumo sacerdote? ¿Dónde era su labor? ¿Dónde ministraba? En el templo. ¿El rey podía entrar al templo? No.
No podía entrar al templo, no podía entrar al lugar santo ni al lugar santísimo. Él podía entrar a los atrios, pero en el atrio interior para ofrecer sacrificio, al exterior también. Pero él no podía entrar en determinadas épocas, pero no podía entrar al lugar santo ni al lugar santísimo. Y entonces dice aquí, el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios. Preguntémonos, ¿por qué no lo hizo en la primera reforma? ¿Por qué no lo hizo en la primera reforma? ¿Recuerdan que leímos la primera reforma? Es que, amados hermanos, habían sacerdotes idólatras que de repente, estos utensilios vamos a dejarlos aquí por si de repente muere Josías y viene otro rey malvado y seguimos idolatrando a nuestros dioses. Así que, ¿para qué vamos a destruirlos? Además son de oro, son de plata. Hay que tenerlos ahí guardaditos por si las moscas. Por si viene nuevamente un rey impío para nosotros seguir idolatrando. Entonces, el tema es que Josías toma conocimiento. Y él toma conocimiento y ordena, manda que todas esas cosas, dice ahí, a los sacerdotes de segundo orden y a Hilcías, sumo sacerdote, y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios. Amados hermanos, ya están comprendiendo el porqué. Si no fuéramos meticulosos en escudriñar las escrituras, diríamos, bueno, esto es algo, ni siquiera nos daríamos cuenta que era otra reforma. Amados hermanos, sino que tenían escondidos sus ídolos. Tenían escondidos sus instrumentos para adoración a sus ídolos. Es como imagínense que alguien dice, voy a hacer una reforma, no sé, he encontrado que estas cosas son pecaminosas, pero las guardo aquí en Malacet. Las guardo por aquí, por si acaso. ¿Por si acaso qué? ¿Para que regreses a eso? No, estos CD de películas del mundo, ¿verdad? O de canciones musicales, canciones del mundo, ¿verdad? Ya me escuché del pastor y eso es pecaminoso por esto, por lo otro. Lo voy a guardar. ¿Para qué? ¿Para qué lo va a guardar? Entonces ellos los tenían ahí reservados. Pero Josías toma conocimiento y dice que sacasen del templo de Jehová donde él no había visto. Porque él no entraba al templo de Jehová, a la parte interior. Todos los utensilios que habían sido hechos para quiénes, dice ahí, para Baal, el ídolo, para Acera, el otro ídolo, y para todo el ejército de los cielos. ¿Qué era eso? El sol, la luna, planeta, estrellas, constelaciones que adoraban también desde los tiempos de Manasés. ¿Y qué hizo con eso, amados hermanos? Los quemó fuera de Jerusalén. Pero, amados, si era de oro, los quemó. No le importó, los quemó. Y vemos aquí también, amados hermanos, su reacción inmediata para él reformar. Él no deparó, él comenzó a correr, a hacer las cosas rápido. Entonces los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. ¿Qué había en Betel? En Betel estaba el becerro, el ídolo de los del norte, que empezó desde Jeroboam. Desde Jeroboam empezó esa adoración a ese falso Dios, amados hermanos. Y qué tremendo, ¿no? Porque desde Jeroboam, 300 años atrás, todito los reyes de Israel y todito el pueblo del norte comenzó a seguir a ese ídolo. O sea, este ídolo que estaba en Betel los condenó a todos del norte. Entonces él mandó, no sugirió, él decidió inmediatamente actuar, y como meditamos en la reunión de oración hace mucho tiempo ya, en Salmos 119, 59 dice, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré, versículo 60, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos, amados hermanos. Dice, me apresuré. Y así tenemos que ver, si ya en la mañana han sido exhortados por la palabra del Señor en algún aspecto respecto a sus vidas y cómo están andando, tienen que apresurarse y no retarden en guardar sus mandamientos, los mandamientos de Dios. Así, amados hermanos, debemos preguntar a nuestros hijos que viven con nosotros si desean obedecer, si quieren obedecer, o qué les parece si llevamos a votación a ver si podemos congregar o no. Así es, hermanos. No, debemos enseñarles, orar por ellos, hacerles comprender, pero tienen que obedecer los mandamientos de Dios, no pedir permiso. Eso no hizo Josías. Y si alguien dice, digamos que alguien dice, no, pastor, yo sí estoy todo bien, no hay nada que reformar. Pues examínate bien, porque siempre tenemos pecados. Dile al Señor que te muestre tus pecados que son ocultos. Como dice Salmo 19:12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Hay muchas cosas, amados hermanos. Pregunta al pastor, pregunta a un hermano respecto a algún tema y vas a ver que tienes que reformar. Siempre hay que reformar en nuestras vidas, en nuestra familia y en la iglesia también.
Leamos, amados hermanos, entonces, el versículo 5, por favor. Versículo 5. Gracias, hermano. Entonces, miren, ¿qué más hace en su reforma? Él encuentra sacerdotes idólatras. Sacerdotes idólatras que estaban ministrando para adorar a los ídolos. Y él determina hacer algo con ellos. Los quitó de sus puestos. Dice, quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos. Esos lugares santos, amados hermanos, estaban destinados para adorar al verdadero Dios. Pero de pasadita adoraban a sus ídolos. Y habían sacerdotes que ministraban ahí, en esos lugares santos. Y él determina sacarlos fuera del ministerio. En las ciudades de Judá, en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército del cielo. Los sacó del ministerio, no los toleró. Él tenía celo por Dios y celo por la palabra y dijo, ustedes ya no más ministran para Dios. Ya no pueden seguir sirviendo al Señor. Están descalificados. Amados hermanos, no los dejó ahí. Versículo 6. Hizo también sacar la imagen de acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo, amados hermanos. Dice, hizo también sacar la imagen de acera fuera de la casa de Jehová. ¿Qué significa eso? Que había una imagen de acera dentro de la casa de Jehová. ¿Y cómo pasó desapercibido en la primera reforma? ¿Qué creen ustedes, amados hermanos? Podemos pensar que los taparon, que los sacerdotes ahí intimidaban a los sacerdotes buenos para que no dijeran nada, que los tenían escondidos, guardaditos ahí con ciertas mantas para que después la vuelvan a levantar. Oh, amados hermanos, porque acá dice eso, hizo también sacar la imagen de acera fuera de la casa de Jehová. Había una imagen de acera en esos tiempos. O sea, la primera reforma no fue absolutamente y totalmente en todo Judá y Jerusalén. No es que se levantó y se trajo abajo cada altar o cada imagen por causa de la dureza del corazón del pueblo. Es como nosotros en nuestra familia. Vamos comprendiendo la palabra del Señor y vamos reformando nuestras casas. Pero ahora el Señor le trajo más revelación, le trajo más conocimiento. ¿Para qué? Para que Josías diga, ya conozco más y ya puedo ahora paludearme porque ya conozco un montón. No, era para que él reforme primeramente su vida y la de su familia y también del pueblo. Y eso fue lo que él hizo. Alguien volvió a instalar o que ya estaba ahí y nunca la sacaron a esa imagen de acera, amados hermanos. Él toma conocimiento de eso. Alguien le pudo haber pasado la voz. Imagínense de repente un sacerdote bueno, ¿verdad? Piadoso, que le haya dicho, Rey Josías, mire, ahí dentro del templo, en el lugar santísimo, hay una imagen de cera, pero la han camuflado con maderas y con lo que sea, con una cortina. Él toma conocimiento de estas cosas y dice, hizo también sacar la imagen de acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón. Amados hermanos, qué interesante. Ya no dice la desmenuzó y la hizo cenizas, dice la quemó. ¿Y por qué dice la quemó, amados hermanos? Bueno, amados hermanos, porque la palabra del Señor, el libro de la ley, que él ya había tomado conocimiento en Deuteronomio, decía eso. Deuteronomio 7:25. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. Note usted la diferencia. Tomando conocimiento de la voluntad de Dios, adoración regulada, él dice, Dios no me dice que lo desmenuce y lo esparza, no. Él dice que esta imagen la queme. Y él toma conocimiento de Deuteronomio 7 y va y lo quema. Deuteronomio 12:3 también decía, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego. ¿Ve? Eso era lo que él tenía que hacer y eso fue lo que él hizo. La quemó en el valle del Cedrón y la convirtió en polvo, después de quemarla primeramente, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. ¿Cómo de los hijos del pueblo? De los hijos del pueblo que habían idolatrado a esa imagen de acera. Amados hermanos. Entonces, a esa imagen la habían levantado, la estaban adorando,
a escondidas la habrían vuelto a edificar con conocimiento de algunos sacerdotes idólatras, pero ahora habiendo él hecho pacto con Dios y el pueblo también habiendo hecho pacto con Dios y los sacerdotes, los buenos y también los sacerdotes idólatras habiendo hecho pacto con Dios, estaban obligados, amados hermanos, y los sacerdotes buenos ya no podían, digamos, participar de esas malas obras y tenían que tomar conocimiento del rey Josías para que se traiga abajo esos ídolos. Amados hermanos, espero que esté quedando claro. Vamos a continuar. Versículo 7, por favor. Leamos, por favor. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para hacer. Amados hermanos, esto es tremendo y terrible. Derribó los lugares de prostitución idolátrica. ¿Qué es eso de prostitución idolátrica? La Septuaginta traduce esta parte como la casa de los sodomitas. Y otras versiones dicen las casas de los homosexuales sagrados. Otra versión dice habitaciones de los prostitutos y las prostitutas. ¿Qué pasaba acá, amados hermanos? Primeramente, además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová. Imagínese usted, en la misma casa de Dios, en el templo, amados hermanos, seguramente en el atrio, ¿qué habían hecho? Unos lugares de prostitución idolátrica. Se entregaban a la prostitución, tanto hombres con mujeres. Esas cosas tan aberrantes hacían en esos tiempos. Y cerquita a la casa de Jehová, lugares de prostitución idolátrica. ¿Por qué? Porque había una creencia, ¿verdad?, de que si hacían ese tipo de cosas, adoraban a sus dioses mediante estas prácticas, digamos, sodomitas, prácticas de sodomía. Ellos decían, bueno, esto es para fructificar, nuestro Dios es quien fructifica, no el Dios de la Biblia. Ellos decían, mi Dios es quien fructifica, fructifica la tierra, fructifica a las personas, fructifica con nuestros hijos, fructifica y prospera. Y en su mente estaban, ¿cómo entonces esto? Tenemos que hacer estas cosas. Y hacían esas aberraciones, amados hermanos. Y entonces Él lo quita. Imagínense, amados hermanos, estas cosas tan tremendas y terribles. Derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, muy junto al templo, en los cuales además tejían las mujeres tiendas para hacer. Imagínense en el atrio ahí, las mujeres tejiendo tiendas para luego vender para la idolatría. ¿A quién? A la diosa Acera. En el mismo templo, amados hermanos. Pero seguían adorando a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque el templo no lo derribaron. Seguían adorando también al Dios, supuestamente ellos, según adorando a Dios. Y usted puede decir, oh pastor, eso qué terrible, ¿cómo hacen esas cosas? Pues amados hermanos, esas cosas las hacen. Ahora, de otra manera, pero el concepto es el mismo. No está lejos de lo que pasa en círculos evangélicos y ministerios como la Gospel Coalition, en la que están pastores miembros del consejo de tal ministerio. Hermanos, con nombre y apellido, Sugel Michelén, Miguel Núñez, John Piper. Sí, se lo demuestro. Así que usted tenga un sumo cuidado, porque ahí difunden y luego reeditan y borran y vuelven a publicar y vuelven a borrar en esa página web de ellos artículos de un pastor, por ejemplo, San Álvarez, quien refiere incontables veces acerca del cristiano gay. Así, literalmente. Y que en otra página que él fundó llamado Living Out, porque hay otra página que ese hombre funda, y eso lo dice la misma página de la Gospel Coalition, hay un artículo que dice, ¿podemos asistir a una boda de un matrimonio gay? Y ellos responden en ese artículo que sí. Supuestamente ahora dice que ya no es pastor este año, porque revisé el día de ayer una noticia ahí, y resulta que ya no es pastor de la iglesia en la cual él pastoreaba porque entró en una relación con otro varón. Amados hermanos, en eso estamos. Pero aún siguen refiriéndose a él en varios artículos en este mismo momento de The Gospel Coalition, donde son pastores, consejeros, ¿quién? ¿Son miembros del consejo quién? Estas personas que mencioné hace un momento. Literalmente. Y en la misma página web de este ministerio para eclesiástico, actualmente, al día de ayer que revisé esto, hay artículos de un varón, Ed Shaw, que la otra vez nuestro hermano mencionó. Y la reseña de él dice, escuchen, es pastor de Emmanuel City Trent en Bristol, Inglaterra, y forma parte del equipo editorial de Living Out, el mismo equipo editorial de Living Out. Le encantan su familia, dice, y sus amigos, la iglesia y la ciudad, el gin tonic, la música y los libros. Es autor de La atracción hacia personas del mismo sexo y la iglesia,
la sorprendente plausibilidad de una vida célibe. Y esto es al día de ayer. Y esta página, usted entra a esta página de Living Out, ¿qué hay? Hermano, es un desastre. Hay artículos terribles. Por ejemplo, artículos como este: ¿es mi sexualidad mi identidad? Otro: ¿qué pasa con una relación no sexual entre personas del mismo sexo? Y en la imagen de este artículo está un varón con otro varón agarrándose la mano. Después otro artículo: crianza de un niño LGBT. Otro artículo: ¿qué pronombre debería usar para mi amiga trans? Otro artículo: identificación trans entre adolescentes. Otro artículo: 5 cosas que todo cristiano debería saber sobre la conversación transgénero, etcétera, etcétera. Living Out. Y estas personas, Ed Shaw y Sam Alberry, amados hermanos, usted lo encuentra en los artículos de The Gospel Coalition, donde son miembros del consejo, esos pastores que mencioné hace un momento. Usted mismo lo puede revisar con sumo cuidado. Y todo con apariencia de piedad. ¿Por qué? Porque además de esos artículos, usted encuentra muchos otros artículos como los puritanos, que Charles Spurgeon y todo lo demás. Sin ningún problema. Usted lo revisa ahí. O sea, lo mismo que estamos leyendo acá en Segunda de Reyes 23:7, usted lo ve actualmente. Literalmente, amados hermanos. Eso es lo que vivimos. Y tengamos sumo cuidado con a quienes escuchamos. Y muchos idolatran a tales pastores famosos que ya mencioné. Amados hermanos, miren, con nombre y apellido, estas cosas son así. Pero Josías derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para hacer. Así que usted ya no puede decir, eso ya no pasa hoy día. Pasa de manera similar. No espere usted que alguien levante exactamente, pues aquí en la pista o en el jardín, digamos, una tienda para ese tipo de cosas. Y recién pueda decir, no, amados hermanos, literalmente. Adoran supuestamente estas personas a Dios y también hacen tienen amistades con este tipo de, o comuniones con este tipo de cosas terribles que desvían a la gente, amados hermanos. Versículo 8. Lean por favor versículo 8. Leamos. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Berseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda, la puerta de la ciudad. Hizo venir a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá. Muchos de esos sacerdotes eran idólatras y los hizo venir a todos. ¿Y qué hizo con esos lugares santos? Dice ahí, profanó los lugares altos, amados hermanos, donde había adoración no regulada por Dios. No debía adorar nadie en esos lugares altos. No tenían que ofrecer sacrificios en esos lugares altos. ¿Dónde tenían que hacerlo? En el templo de Jerusalén. Querían ofrecer sacrificio al templo de Jerusalén, donde estaban ahí los sacerdotes ordenados. No podían hacerlo en cualquier lugar alto. Pero no solamente eso, como dije hace un momento, sino que también en esos lugares altos aprovechaban, como estaban lejos, aprovechaban. También yo también quiero ofrecer este animalito para mi ídolo Moloch. Ah, bueno. Para mi ídolo Acera. Acá. Para Balac. Ah, bueno. Y así, amados hermanos. Dice, donde los sacerdotes quemaban incienso. Amados, Josías destruyó esos lugares altos donde se adoraba entre comillas a Dios y donde además en algunos de sus altares aprovechaban para adorar a sus ídolos. Deuteronomio 12:5 dice, y esto para demostrar con la palabra del Señor, ¿dónde tenían ellos que adorar? ¿Dónde tenían que adorar? ¿En los lugares altos? No, en Jerusalén. ¿Dónde dice eso? Dice Deuteronomio 12:5. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. ¿Dónde tenían que ir a adorar? ¿Dónde tenían que ofrecer sacrificios? Aquí el Señor dice, el lugar que yo diga, ese buscaréis y allá iréis. Versículo 6 de Deuteronomio 12. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Versículo 7. ¿Y qué dice? Y comeréis allí, no en el lugar alto, delante de Jehová vuestro Dios. Versículo 8. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Y seguían haciendo eso. A mí me parece que, ¿por qué voy a congregar en una iglesia local? Yo creo que puedo ver una prédica desde mi casa.
Lo mismo. El Señor que ha dispuesto en su palabra, no dejas de congregar. Él ha establecido oficiales, una membresía bíblica, una iglesia local. Lo vemos en el Nuevo Testamento, lo hemos estudiado. Pero cuando las personas, los cristianos dicen, ¿para qué voy a ir allá si lo puedo hacer desde mi casa? Total, en todo lugar está Dios. Y allá se lee la Biblia, aquí también puedo leer mi Biblia. Y entonces, ¿para qué voy a congregar? Amados hermanos, lo mismo. Esas personas estaban lejos, de repente dicen, me voy a tardar 4 horas en caminar hasta Jerusalén. No, ¿para qué voy a caminar tanto? Acá hay un lugar alto y acá hay un sacerdote. Ah, bueno, traigo mi ovejita por aquí y lo sacrifico aquí. Pecado. ¿Notan ustedes, amados hermanos, la aplicación? Así de sencilla. Qué tremendo. Todos los días, dice el mundo, ahora es día del Señor. Voy a ver una prédica en mi casa, no guardaré ese día. Dios está en todos lados. Leo mi Biblia el domingo en casa, ya está. Hace unos días nada más, esta semana, conversamos con una persona, ¿no? Y esta persona que nos decía que, refiriéndose de otra persona, decía que no congregaba porque no iba a la reunión de oración congregacional porque podía orar desde su casa, porque Dios estaba en todos lados. Y le dijimos, no, pero mira, la palabra del Señor dice esto, aquello, aquí, la iglesia ha dispuesto esto, lo otro. Amados hermanos, tengamos sumo cuidados. Ayuda, ahora se ha hecho muy común, ¿verdad? Esas congregaciones online, por internet. Hay personas que congregan por internet y el pastor del otro lado, que está en otro país, le pastorea por internet. ¿Eso es bíblico? No es bíblico, amados hermanos. Es lo mismo que hacían estas personas aquí. Amados, qué tremendo. Pero Dios ha regulado su adoración pública. Si la iglesia local determina un día de oración, debe orarse unánimemente. Si la iglesia local determina de la manera regulada por Dios un horario de adoración pública en el día del Señor, debemos congregar con la iglesia y adorar en el día del Señor. Digamos que por motivos X determinamos desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Eso es lo que se ha dispuesto entonces como miembros de la iglesia, ¿verdad? Y entonces todos estamos llamados a congregar. No, yo solamente voy a ir para escuchar, mira, no quiero escuchar la enseñanza de la mañana. Tampoco para que ir a adorar, lo puedo hacer en mi casa. Solamente el primer sermón. Y la tarde ya no, si Dios está por todos lados. Está pecando contra Dios. Está pecando contra Dios. Y así Josías, piadoso, creyente, que tenía celo por Dios y amor a su prójimo, derribó, profanó esos lugares altos que desviaban a la adoración regulada a Dios. Y habían hecho pacto, amados hermanos. Profanó los lugares altos. Estamos viendo 2 Reyes 23:8. E hizo venir todos los sacerdotes de la ciudad de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso. ¿Qué dice ahí? Desde Geba hasta Berseba. ¿Qué es Geba? Geba, amados hermanos, era el norte extremo. Es como decir aquí en Perú, desde Tumbes hasta Tacna. ¿Qué estamos diciendo? Todo Perú. Igual ahí, en Judá, la parte norte era Geba y la parte sur en el extremo era Berseba. ¿Qué está diciendo ahí la palabra del Señor? Que estos hombres idolatraban y tenían lugares altos por todo lugar. Idolatría, amados hermanos, idolatría. De la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda, a la puerta de la ciudad. Mira, amados hermanos, qué interesante. Lean la última parte. Dice, derribó los altares, las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda, a la puerta de la ciudad. Altares de las puertas que estaban a la entrada. Jerusalén. Usted alguna vez ha ido de viaje a la sierra, a la selva, y cuando está llegando, ¿qué dice? Bienvenidos a, no sé, Tingo María. Bienvenidos a Arequipa. Bienvenidos a Tacna. O acá nada más, ¿verdad? Sin ir muy lejos. Estamos pasando un distrito a otro y ¿qué dice? Bienvenidos a Surco, bienvenidos a Villa María, bienvenidos a Surquillo, etcétera, etcétera. Hermanos, ahí, en las afueras, ahí a la entrada de la puerta de Jerusalén, un bienvenido. ¿Qué era? Un ídolo por aquí, un ídolo por allá. Los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué. ¿Qué hizo con eso? Los derribó, porque eran idolátricos, amados hermanos. Y sigue diciendo, a la puerta de la ciudad. Eran ídolos, hermanos. Versículo 9. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Amados, no quiero dejar de decir lo siguiente. Lo que hicieron estas personas, ¿verdad? Y qué terrible, ¿no? Porque supuestamente Jerusalén era el lugar donde se adoraba al Dios vivo y verdadero. Imagínense que venía alguien de Etiopía
alguien de Etiopía a poder ofrecer sacrificio. ¿Y qué se encontraba? Bienvenidos aquí a Jerusalén, y ahí 2 lugares altos para idolatrar. Cosa terrible, gran tropiezo para la gente, amados hermanos. Es como que nosotros digamos a la gente, bienvenidos, vamos a orar al Señor, y le ponemos música rock. Le estamos llevando a idolatrar, a seguir a otro Dios, amados hermanos. ¿Notan ustedes la similitud? Miren, amados hermanos. Bienvenidos a esta la iglesia. Alguien viene a la iglesia, ¿verdad? Y ahí la gente se comienza a tirar al piso. Es la obra del Espíritu Santo. Pa, pa, pa. ¿Eso es lo que hacen o no? Han sido tropiezos, son tropiezos en muchos lugares para muchas personas. Sí, no quieren saber nada de cristianismo. Porque ¿para qué? Yo conozco una persona que dice, ¿para qué? Que fui, me asusté y salí, ¿no? Porque hicieron esto, hicieron lo otro. Tropiezo, amados hermanos. Y lo mismo vemos acá. No hay nada nuevo bajo el sol, amados hermanos. Versículo 9 que hemos leído. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén. ¿Qué pasó con Josías? ¿Qué hizo con ellos? De aquellos sacerdotes que habían, digamos, ofrecido sacrificios para el Dios verdadero, como estaban en los lugares altos, no les quitó la vida. Luego vamos a ver que a unos sí les quitó la vida. A estos no les quitó la vida, pero ya no podían ministrar. Dice aquí, no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Josías los descalificó. Ese era el celo de Josías por Dios, porque tales sacerdotes permitieron la adoración regulada por Dios, amados hermanos, según la cual la oración tenía que hacerse en el lugar que Dios establecía, y en ese tiempo, en el templo de Jerusalén. Amados, como diciendo, ¿verdad? Como hablando, ¿por qué lo hicieron? Ustedes son sacerdotes, ¿por qué lo permitieron? Y tal vez le responderían algo, ¿no? No, sí, lo que pasa que, mira, lo que pasa que Pedrito vivía acá y para ir a Jerusalén demoraba mucho y por tanto acá yo me permití. Pero Dios lo había dicho, no, era pecado. No, lo que pasa es que había acá una persona que era enfermo, que era cojo y por tanto, mira, tú entiendes, pues es cojo, ¿cómo va a ir hasta Jerusalén? Por eso yo le idolatré aquí. O le permití que ofrezca sacrificio a Dios, ¿verdad? Al Dios vivo y verdadero con este altar. Pecado también. Lugar alto, porque el fin no justifica los medios. ¿Por qué haces que la persona comience, le das un llamado al altar y le hagas que llore, le pones una música y lo llamas al altar para que repita una oración? ¿Por qué? Porque de esa manera viene la gente. Y yo quiero que se salve. Pero el fin no justifica los medios. Tienes que predicar el evangelio y esperar que Dios haga la obra. No estamos para hacer las cosas según nos parece. No estamos para inventar. No estamos para imaginar. Somos inventivos. No, amados hermanos, en su casa puede ser inventivo. Si quiere pinta la casa de plomo, de marrón, de blanco, yo no sé. ¿No? Pueden poner un adorno aquí y allá, no lo sé. Pero en la casa, amados hermanos, miren. Qué tremendo, ¿no? Versículo 10. Estas eran sus reformas de Josías. Asimismo, profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinón, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc, amados hermanos. ¿Cómo había pasado desapercibido? Pues recuerda dónde estaba Tofet. Estaba prácticamente cerca al ¿qué? Al basurero, ¿verdad? ¿Y qué hacían en ese basurero? Lo quemaban. Y siempre andaba ese basurero, ¿cómo? Quemándose con fuego, amados hermanos. ¿Y qué hizo? Lo profanó. ¿Cómo lo profanó? Lo destrozó. Lo puso en una condición en la que ya no podían seguir ofreciendo sacrificios a ese ídolo, amados hermanos, Moloc. Esa falsa adoración a Moloc estaba institucionalizada. O sea, amados hermanos, no es que era un asunto de un altarcito chiquitito, no. Era parte de lo que habían dispuesto y reglamentado y ordenado por ley, vamos a decir así, desde los tiempos antiguos. Lo vemos ahí también a Acaz, luego a Manasés, luego a Amón. Era institucional, era por ley, amados hermanos, y la gente lo tenía arraigada en su corazón, esa adoración tan perversa que implicaba el sacrificio de niños. Y eso se explicó la semana pasada, ¿verdad? ¿Por qué lo hacían? Qué terrible pensamiento, ¿no? Decía, Dios nos va a bendecir, quiere el sacrificio de nuestros hijos y de esta manera nos va a bendecir. Y lo hacían. Y eso lo habían importado de pueblos paganos. En su primera reforma él seguramente no lo hizo también por la tremenda oposición que tendría, amados hermanos. Era un joven nada más. Pero ahora tenía la palabra del Señor. Eso estaba escrito en Levítico, de Deuteronomio. Ya tenía como fundamental y decir, esto se va a destrozar. Y a nadie se le podía poner, porque si a alguien se le quería poner, decía, tú has hecho pacto con Dios.
Y si tú sigues idolatrando aquí, tú también mueres. Por la ley, es ahí, dispuestas en Deuteronomio, en Levítico. Así que ¿qué tenía que hacer la gente? Sí, hágalo, hágalo, hágalo. Sí, claro, está bien, rey, hágalo, destrúyalo, está bien. Pero en su corazón, ay, qué pena, ay, qué pena, ay, qué pena, destruyen a mi ídolo. ¿Entienden, hermanos? Ese es el tema. Ese lugar, el valle del hijo de Hinnom, no era tan visible ni prominente. Esa era la situación también, ¿verdad? Ese era un considerando. ¿Por qué? Porque estaba ahí, amados hermanos, cerca al basurero, donde estaba todo quemándose. Era un lugar que siempre estaba ardiendo. Es más, nuestro Señor Jesucristo, cuando en Marcos 9:43 dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Cuando dice teniendo dos manos ir al infierno, esa palabra infierno viene del griego Gehenna. Y este Gehenna viene de Ge-Hinnom. Y Ge-Hinnom es una forma abreviada de Ge-Ben-Hinnom. Y Ge-Ben-Hinnom significa, ¿saben qué? El valle del hijo de Hinnom. Lo que hemos leído en 2 Reyes 23:10. O sea, nuestro Señor, sabiendo esta situación, que sacrificaban ahí a los niños en ese lugar, y que ese lugar paraba ardiendo y quemando, Él dice, el infierno es como esto. Y por eso la palabra en griego, infierno, la palabra en griego es Gehenna, tiene que ver, está relacionado con el valle de los hijos de Hinnom, de lo que estamos viendo en este momento, donde sacrificaban a los niños. Y Josías ahora tenía respaldo del libro de la ley. Levítico 18:21 decía, no des hijo tuyo para ofrecer por fuego a Moloc. No contaminéis así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Así que cualquiera que se le oponía a Josías, él decía, aquí está la palabra de Dios, así que tú no puedes seguir adorando. Vamos a destruir. Nadie podía levantarse, amados hermanos, porque la palabra de Dios es autoritativa, así como tiene que ser autoritativa en este momento. Decimos y hablamos aquí desde el púlpito con la palabra de Dios. Tiene que ser autoridad para usted, no porque yo lo diga, sino porque es palabra de Dios. No importa lo que yo diga, lo que yo piense, lo que importa es lo que dice Dios, amados hermanos. Es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Levítico 22 decía, dirás a sí mismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Así que ya no podía levantarse nadie a decir, ya no quiten a este ídolo, ¿verdad? Bueno, ya se habían comprometido. Todos habían hecho pacto. Unos de corazón, otros no. Y los que querían que se preserve ese ídolo ya no podían decir, ya no. Porque estaban los otros que habían dicho, tú has hecho pacto, Josías, tú has hecho pacto, tú también. Así derríbelo, por favor. Y se derrubaba, amados hermanos. Deuteronomio 18:9 también decía, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Y lo aprendieron lamentablemente. Deuteronomio 18:10, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Entonces Josías sabía ahora con mayor convicción de la palabra de Dios, el libro de la ley, que debía destruir y profanar esos sitios de adoración idolátrica. Y si alguien seguía en eso, podían quitarle la vida, amados hermanos. Sí. Además, el pueblo había entrado en pacto con Dios. Así que Josías dio el paso, podía dar tal paso y lo hizo. Pero, amados hermanos, el pueblo no se había arrepentido de corazón. No había regeneración, no había verdadera conversión en muchos de ellos. Por tanto, si no había verdadera conversión, un corazón nuevo, regeneración, ¿sus pecados permanecían o no? Pecados permanecían. Y si alguno de esos hubiera hecho eso y se hubiera arrepentido, ¿hubiera sido perdonado? Uno lo hizo, Manasés. Dios le perdonó, lo perdonó. ¿Dónde está Manasés? En el cielo en este momento. ¿Pero había sacrificado a sus hijos? Sí, literalmente lo dice su palabra. Pero acá, amados hermanos, ellos tenían, su pecado todavía permanecía. Y si permanecía su pecado, permanecía su culpa delante de Dios. Y también permanecía su corrupción. Porque el pecado incluye, y esto vimos en prédicas pasadas, culpa y corrupción. Y por tanto su voluntad, su mente, sus afectos estaban corruptas. Amados hermanos, y seguía la culpa pensando sobre ellos. Culpable, culpable, culpable. Y así, si tú no te arrepientes de tus pecados, sean los que sean, sigues siendo culpable delante de Dios. Por ello es importantísimo, amados hermanos,
saber que el juicio de Dios seguía pesando sobre la nación de Judá. ¿Recuerdan ustedes quién era el profeta de esos tiempos? Jeremías. Jeremías 7:30 dice: porque los hijos, también Sofonías, porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre el cual fue invocado mi nombre, amancillándola. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Por tanto, Jeremías 7:32, he aquí vendrán días. Vendrán, dice, iba a venir el juicio. Vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. Eso es Jeremías 7. Pero 12 capítulos después, Jeremías 19, el juicio permanecía sobre las cabezas de los de Judá. ¿Por qué? Porque no había arrepentimiento de corazón. Había reforma externa. Externamente obedecían a Josías. Externamente permitieron que se saquen los ídolos. Pero internamente seguía el problema. Ese es un gran problema, amados. Niños, jóvenes, por favor. Externamente pueden venir a la iglesia. Externamente pueden obedecer. Pero el asunto es su corazón, por favor. Porque si siguen, aún sea en obediencia externa, si no ha sido convertido en su corazón, igual perecerán. Su culpa permanece delante de Dios. Solo la regeneración, el nuevo nacimiento, el verdadero cristianismo los salva, la verdadera conversión, el arrepentimiento para vida, como dice Hechos 11:18, la fe salvadora, que es un don de Dios, la fe dada a los santos, como dice el libro de Judas. Por favor. Y en Jeremías 19:3 decía: dirás pues, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Palabra de Dios. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo traigo, iba a venir el juicio, yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos. Iba a ser un desastre, amados hermanos, tan tremendo y terrible lo que iba a pasar con los pobladores de Judá. Hermanos, sí, Dios mediante nos permita ver también esto más adelante. Porque me dejaron, dice, aquí está la razón, porque me dejaron, no quisieron sujetarse a mí, no quisieron humillarse, no quisieron obedecerme, no quisieron convertirse de corazón, y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. ¿A quién le llama acá inocentes nuestro Señor? A los niños. No que sean inocentes, no que no tengan el pecado original si no han sido convertidos, sino que inocentes porque no tenían culpa para que los sacrificen ahí, amados hermanos. Jeremías 19:5. Y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé ni hablé, ni me vino pensamiento. Por tanto, de aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, nuevamente, sino valle de la matanza. Qué tremendo. Miren, Señor, cómo le renombra a este valle de Tofet. Valle de la matanza. Amados, y usted puede decir: oh, bueno, pero eso, qué terrible, mira cómo eran esas personas. Nuevamente, como el caso de la prostitución idolátrica. Y puede decir: oh, qué terrible, ¿no? Qué feo, eso ya no pasa ahora. ¿Saben qué? Como decimos nosotros en nuestro lenguaje, ¿no? Moloch está vivo y coleando. Está vivito y coleando. ¿Cómo es eso? Le voy a citar, este extracto es largo, de un médico norteamericano, Franklin E. Payne, sobre Levítico 20, del 1 al 5, publicado en Biblical Healing for Modern Medicine. Dice, cito, empiezo la cita: este pasaje, hablando de Levítico 20, presten atención por favor, no es algo anticuado que deba desecharse. Sigue siendo sumamente relevante hoy en día. Moloch era un dios de los amonitas, a quien se ofrecían niños haciéndolos pasar por el fuego. Es decir, eran sacrificados. Los sacrificios se ofrecen a los dioses para obtener su favor y alcanzar prosperidad, placer y poder. ¿Acaso el aborto es diferente? Más aún, ¿no es el aborto en realidad un sacrificio de niños? Las razones para abortar son claras. La gente busca el placer sexual, a menudo mediante la fornicación y el adulterio.
sin asumir las consecuencias biológicas. Se desea prosperidad, pero los hijos implican grandes gastos y obstaculizan actividades que otorgan poder y prestigio. Los hijos suponen muchas molestias para los padres. Exigen que las mujeres permanezcan confinadas en el hogar como esclavas, entre comillas, según la visión progresista. Así pues, Moloch sigue muy vivo en la actualidad. Aunque la gente no crea que una deidad lo recompensará por sacrificar a sus hijos, sí cree que obtendrás beneficios mediante la destrucción de sus hijos. Asegurémonos de entender bien la postura de Dios en este pasaje. No solo debía morir apedreado quien entregaba a su hijo para ser sacrificado, sino también cualquiera que tuviera conocimiento del acto y permitiera que quedara impune quien apartaba la vista. El juicio de Dios recaía no solo sobre el individuo, sino también sobre su familia. Hoy en día, la gran mayoría de nuestra sociedad aparta la vista, mientras el gobierno y el gremio médico perpetran oficialmente el sacrificio de niños. Peor aún, la mayoría de quienes se llaman a sí mismos cristianos aprueban esta práctica. Puede que en realidad no sean cristianos, y los médicos son los sacerdotes que llevan a cabo este sacrificio. Fin de la cita. Sí, amados hermanos, está institucionalizado, está legislado el aborto. No importa 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, con tal que esté en el vientre todavía. En algunos países más que en otros. Y quienes promueven todas estas cosas son la ONU, la OMS. Lo hemos aprendido hace mucho tiempo. No necesitamos inventar por aquí. Con la misma página web usted puede escudriñar, revisar y va a darse cuenta quiénes están atrás de estas cosas. Así que, amados hermanos, dijimos en una prédica anterior, 73 millones de personas, de niños abortados al año según la OMS. Y supongo que eso debe ser información oficial, pero los clandestinos. En otras palabras, en lo que voy de la prédica, vamos más o menos 1 hora de prédica, más o menos. Ya se han abortado unos 8,000 niños en todo el mundo. 8,000 niños sacrificados por sus padres. ¿Para qué? Para seguir teniendo lo que le llaman estas cosas. ¿Qué cosa? ¿Cómo le llaman? Seguridad, ¿verdad? Seguridad reproductiva. Así es, salud reproductiva, con ese término tan interesante también. Así que el dios Moloch en este mundo sigue vivo y sano, coleando, y sigue siendo servido, idolatrado por este mundo moderno, aunque siempre hay un remanente por gracia. Y respecto a eso, lo que menciona esta persona, de que muchos cristianos que están a favor del aborto, es verdad, sobre todo en Estados Unidos, amados hermanos, y en Europa. Cristianos, iglesia cristiana es a favor del aborto. ¡Qué terrible! ¡Qué endurecimiento para que puedan pensar esas cosas tan terribles! Pero es así. Así que hemos visto en este momento, Segunda Reyes 23:10. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloch. Sigamos versículo 11, amados hermanos, por favor, lean, por favor. Y también los caballos de los reyes de Judá habían dedicado al pueblo a la entrada del templo de Jehová, el cual tenía su padre protegido, y quemó al pueblo los carros de los pueblos. Dicen que estos caballos eran caballos vivos, no que eran estatuas, no que eran monumentos. Dicen que eran caballos vivos. Dice, quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová. Nuevamente, a la entrada del templo de Jehová había unos caballitos ahí. ¿Y qué representaban estos caballitos? Ah, bueno, es que ellos pensaban, ¿no? Oh, el sol recorre todo, recorre en el cielo por aquí, por allá. Debe haber una gran fuerza como un caballo que los está llevando para aquí, para allá, nuestro Dios Sol. Oh, ¿qué tenemos más parecido acá? Oh, acá hay unos caballitos que tienen gran fuerza para llevar unos carruajes. Ah, con estos caballos vamos a idolatrar. No es que ellos decían que el sol era movido literalmente por caballos. No, eso no es. Sino que decían, ¿cómo es esto entonces? Ah, una gran fuerza ahí los hace que nuestro rey, nuestro sol, nuestro Dios vaya de aquí para allá. En lo más cercano, ahí está, es como estos caballos que tenemos. Ah, vamos a hacer algo similar. Vamos a poner ahí los carros, porque ahí también dice, quemó al fuego los carros del sol, o sea que también había unos carros que eran jalados con los caballos, y ahí estaban monumentos, imágenes del sol, y lo jalaban, y decían, ahí está nuestro Dios Sol. ¡Qué cosa más necia! ¡Qué necedad! Pero la pregunta es, ¿Josías los habría visto antes? Tal vez, ¿no? Habrá visto los caballitos, pero él, amados hermanos, en nuestro lenguaje, lo habrían paseado tal vez, ¿no?
Tal vez le habrán dicho, no, esos caballitos son adornitos. Ah, bueno, pues no sabía. Tal vez, amados hermanos. No sabría que eran para el sol. No discernía si era pecado, pero ahora él tenía la ley de Dios. Y por tanto, amados hermanos, además los sacerdotes piadosos le dirían, esto es por esto, rey Josías. Esto es para el ídolo. Esto es para idolatrar. Estos caballitos no están aquí por las puras. Tienen que ver con la relación, con la adoración a las estrellas, al ejército del cielo, al sol. Oh, ¿qué dijo Josías? Los quito. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová. Tropiezo para todo el mundo que quiere ir a adorar al Dios vivo y verdadero. Imagínense que la reina de Saba hubiera ido en estos tiempos y miraría todas estas cosas. Qué tremendo tropiezo. Junto a la cámara de Natán Melech eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Porque ya habíamos leído en Deuteronomio, tenía que hacer con esos ídolos, ¿qué? Quemarlos. Y los quemó, los carros del sol. ¿Y qué tal si los carros del sol eran de oro, amados hermanos? ¿Tenía que quemarlos? Tenía que quemarlos, amados hermanos. Qué tremendo, ¿no? Dice que los reyes de Judá, ¿qué rey de Judá? Pues ¿quién empezó esto? Manasés. ¿Quién le habrá seguido? Amón. Amados hermanos. Y así ahora, ¿no? Alguien puede decir, no voy a la iglesia, pero igual voy al chamán, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque, ¿dónde estaba? A la entrada del templo. Ahí estaban los caballitos a la entrada del templo. No es que los reyes dijeron, quitamos el templo, ya no hay el templo, destruimos el templo y solamente los caballitos. No. Solamente los carros del sol, no. Carro del sol, caballitos y templo también. Somos cristianos, somos creyentes, somos hijos de Abraham. Vamos a adorar a Dios, pero también al ídolo. Vamos a venir a adorar a Dios, pero también al fútbol. Por ejemplo, que lo diga el día del Señor, también fútbol. ¿Saben que hay iglesias que en sus últimos pisos tienen una canchita de fútbol para que jueguen el mismo domingo? Pueden jugar cualquier día si quieren, pero en el día domingo. Es legítimo, amados hermanos. Así no, la gente, voy a la iglesia de Dios, pero igual me voy a ir al chamán, al tarot, a la limpieza de brujos, ahí está, a pasar el cuy, lo que sea. Adoro a Dios, leo su palabra, pero igual creo lo que dicen los psicólogos cristianos. Con Dios y el mundo. Adoro a Dios, escucho la palabra, pero igual creo lo que dice el mundo respecto al origen del universo. Lo que pasaba en los tiempos de Spurgeon, ¿verdad? Eso pasó en los tiempos de Spurgeon, sabía que mucha gente se desvió, porque aparecieron aquí aquellos científicos, ¿verdad?, que decían al respecto de Génesis, ¿verdad?, de que Génesis no era un relato literal, ¿no?, sino que era una metáfora, y entonces ellos comenzaron a analizar, sí, la gente, los cristianos se la comieron. Igual la otra vez escuché de unos niñitos, ¿verdad?, de un colegio, que decían, yo creo en Dios, yo creo en Génesis, yo creo que Dios lo creó en 6 días, sí, pero también creo lo otro. El Big Bang y todo lo demás. Amados hermanos. Y eso se ve. No, yo creo la Biblia, pero la crianza de los hijos, el matrimonio, los roles del esposo, de la esposa, etcétera, también lo que me dice el psicólogo del colegio. Mira. Pero los testigos de Jehová también, ¿no? ¿Leen su Biblia? Sí. ¿Oran? ¿Los mormones oran? ¿Leen su Biblia? También. ¿Son cristianos? No. Amados hermanos. Entonces eso lo vemos en 2 Reyes 23, 11. Josías, amados hermanos, antes de la ley, antes del libro de la ley, no tenía escrito estas cosas. Algunas cosas pasaron desapercibidas para él. Además, los ídolos aún existentes estaban respaldados por muchos del pueblo, por muchos sacerdotes idólatras, por reyes anteriores, por ricos e influyentes. Era un sistema ya de adoración institucionalizado. El libro de la ley y el pacto al que obligó al pueblo le dio mayor alcance a esta reforma. Y así nosotros, amados hermanos, a medida que vamos conociendo más la palabra del Señor, cosas que podemos pasar desapercibidos de repente ahora, pero mañana, pasado, acá una semana aprendemos, en base a la palabra del Señor, cosas tenemos que reformar. Una persona se puede convertir ahora, digamos, y hay muchas cosas que desconoce, pero a medida que va conociendo tiene que ir reformando, ¿verdad? La música, sus hábitos alimenticios, las cosas pecaminosas que se hacen el día del Señor, lo que ve en televisión, cómo guarda el día del Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestras reformas, tanto en casa y en la iglesia, deben ser en base a la palabra de Dios, sumada a las oraciones, amados hermanos. Nuestro Señor dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En base a su palabra, Josías hizo toda esta reforma. ¿Qué lo movió a Josías para hacer la reforma? La música, el teatro,
los cuentos, las historias, los relatos. No, la palabra de Dios. Queremos reformar esta iglesia. Queremos reformar nuestras vidas, hermanos, padres, madres. La palabra de Dios. ¿Va a ser fácil? No va a ser fácil. ¿Por qué no va a ser fácil? Porque va a haber oposición. Siempre va a haber oposición. Siempre va a haber oposición, pero tenemos que ser valientes, como lo fue Josías. Y él sigue reformando. No quedó ahí. Versículo 12. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová. Y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo de Cedrón. ¿Qué pasó a esos altares en la sala de Acaz? Hermanos, dos cosas aquí. O seguían ahí desde el tiempo de Acaz y no lo había sacado Ezequías, o alguien lo había levantado recientemente. Amados hermanos, ¿entienden? Pero si hubiera pasado esto de los días de Acaz, ¿por qué no lo sacó Ezequías? Porque seguramente encontró ¿qué cosa? Oposición. Lo de siempre, hermanos. Manasés se había traído abajo de repente muchas cosas de la reforma de Ezequías. También puede ser. Puede ser que venía del tiempo de Acaz, Ezequías lo sacó, vino Manasés y lo reinstaló. Y después ya no le dio tiempo para sacar esos ídolos. Pero su tropiezo ya quedó, amados hermanos. ¡Qué tremendo! Josías buscó por todos lados para reformar. Eso es importante. Buscó todo lado, todo lugar. ¿Qué hago? ¿Dónde está el ídolo? ¿Dónde está la imagen? Buscó, preguntó, indagó, sacerdote. ¿Y reformó o no reformó? ¿Está bien o está mal? ¿Seguros? Sí. ¿O era legalista? Muy santo, santurrón. No. Y así nosotros, amados hermanos, ¿está bien o está mal que busquemos reformar nuestras familias? ¿Las cosas que hacen nuestros hijos? Sí. ¿Restringir? ¿Limitar? ¿Hablarles? ¿Orar? Claro que sí. ¿O vamos a ser legalistas por querer santificarnos, amados hermanos? Por eso el apóstol Pedro dice, y de repente con esto pueden entender mejor, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. 1 Pedro 1:15. En toda su manera de vivir. En todo es todo. No puede haber ningún rincón de espacio en su vida donde Dios no pueda reformar. Usted no puede decir, con mis estudios no se mete Dios, aquí yo hago lo que yo considero. No. En toda su manera de vivir. En su estudio, en su trabajo, en su relación como esposo, como esposa, como padre, como hijo, como miembro de una iglesia local, como miembro de una sociedad, como hermano, como hermana en la fe. En todo debe reformar usted su vida. Y nosotros como padres en nuestra familia para con nuestros hijos, se opongan o no se opongan, amados hermanos. Es importantísimo esto. Y sigue diciendo el apóstol Pedro, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Nos llama a ser santos porque Él es santo. Él nos llamó, Él es santo y nos llama a ser santos, amados hermanos. Altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová. Dice ahí el versículo, ¿verdad? Lo más probable es que Josías no habría tomado conocimiento también de esos altares, que formaba parte de la adoración regular. Habrían dicho, esos altares forman parte de la adoración regular. Y él habrá dicho, bueno, pues será, tal vez, ¿no? Pero cuando lee Levítico, cuando lee Éxodo, cuando lee Deuteronomio, él dijo, no, me están paseando. Esto no es parte de la oración regulada por Dios. Esto tiene que derrumbarse estos altares. ¿Quién fue el que me dijo? Tal sacerdote. ¿Qué hacemos con este sacerdote? Ya van a ver. Ya van a ver. Qué tremendo. No lo habrían informado los sacerdotes por conveniencia. Ahora tenía el libro de la ley donde se indicaba exactamente lo regulado por Dios. Y él tenía que hablar con los sacerdotes, amados hermanos, para rendirles cuentas. O yo te pregunté otra vez qué era esto, tú me dijiste que esto era un adornito. Pero la oración regulada por Dios dice que no. ¿Por qué dijiste eso? Y aquí tengo testigos de otros sacerdotes que también ya sabían y te habían dicho que tenía que responder. Imagínense, amados hermanos. Ya no le podían pasear. Ya tenía la palabra de Dios, así como nosotros, hermanos, tenemos la palabra de Dios. Tenemos la palabra profética más segura. Miren, por favor. Y sí habían sacerdotes idólatras, porque Jeremías, el profeta de ese tiempo, dice en Jeremías 2:8, los sacerdotes no dijeron dónde está Jehová, y los que tenían la ley no me conocieron. Miren,
Jeremías 23:11. Por tanto, el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. ¿Cómo va de la mano Jeremías con Segunda Crónica, Segunda Reyes? Amados hermanos. Pero miren la última parte, amados hermanos, que a mí me trajo lágrimas cuando yo leí. Y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová. Y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Como un niñito. De allí corrió. ¿Qué es eso, hermano? Pues, imagínense. Corrió. Por el celo que le tenía por Dios, amados hermanos. Corrió para arrojar el polvo al arroyo del Cedrón. Como si fuera un niñito corriendo. Porque dijo, este es un ídolo. ¿Qué han hecho con mi Dios? ¿Cómo se ha pervertido este pueblo? Y corrió para echarlo ahí. De repente llorando, ¿no? Porque antes los habría visto y no sabía que eran altares para ídolos. Y ahora los destruyó. Y así ahora, amados hermanos, tenemos que destruir todos esos ídolos que de repente en casa se están formando. La música del mundo, ¿verdad? Y pueden escuchar nuestros hijos, que los está pervirtiendo y llevando a la corrupción, a la mundanalidad. Esa música que es el lenguaje, dice universal, ¿verdad? El lenguaje de la música, que llega al corazón sin llegar antes al cerebro. El reggaetón, el rock, el disco, pop, etcétera, que desvía a sus hijos. Y usted ni cuenta se da. Debe ser valiente, padre, madre de familia, y correr a reformar. Escuchen, hijos de la iglesia. Escuchen lo que hizo este hombre. Derribó los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, los altares que había hecho Manasés, y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo de Cedrón. Versículo 13. Asimismo, profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén. Delante de Jerusalén es a las afueras de Jerusalén. Como dijimos hace rato, ¿recuerdan? Bienvenidos a Jerusalén. Ahí estaban los altares altos. A la mano derecha del monte de la destrucción. ¿Qué dice? Léanlo, por favor. Los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astorec, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los sidonios. Miren cómo nuestro Señor y el Santo Espíritu de Dios nos dice, los cuales Salomón, con nombre y apellido. Ahí está Salomón. ¿Cuántos años atrás había pasado este momento? 400 y picos años. 400 y picos años el rey Salomón, que había mandado hacer estos ídolos para sus mujeres, había ocasionado tropiezo a todo el pueblo de Israel y de Judá. Aquí lo menciona nuestro Señor, no por la pura, dice Salomón, para que veamos, amados hermanos, cómo nuestros pecados pueden traer consecuencias en nuestros hijos, nietos y nietos, si no se corta, si se mantiene en el corazón. Dios deja claro con esta indicación que el tropiezo de Salomón arrastró a toda esa época, también de Josías. Y 400 años después, viene nuestro Señor a mencionar a Salomón. Y yo pregunto, sabemos que Salomón se arrepintió, pues leemos Eclesiastés y Cantares. No hay ninguna especificación de que él derrumbó los altares que había hecho a sus mujeres. Pero es probable, ¿verdad?, que los haya derrumbado. Pero tal vez no todos. Tal vez algunos se hayan quedado, ¿verdad? Hasta el tiempo de Josías, tal vez. Y tal vez puede ser que de repente, ¿y qué pasó, digamos? ¿Por qué no lo quitó Asa? ¿Por qué no lo quitó Josafat? ¿Por qué no lo quitó Ezequías? ¿Por qué no lo quitó Manasés cuando se convirtió siendo creyente? Le tendrían respeto, le tendrían honra, le tendrían miedo. ¿Cómo vamos a reformar esto? Mira, la Navidad lo celebra de todo el mundo hace siglos. ¿Cómo vamos a reformar eso? Puede decir una iglesia, ¿verdad? O una familia. Pues si no está en la palabra, amados hermanos, si no es parte de la adoración regulada por Dios, tiene que destruirse, tiene que dejarse. Pero es difícil, ¿verdad? Mira, ¿será que de repente Salomón lo destruyó todos? ¿O Ezequiel lo destruyó todo? ¿Y otro rey como Manasés lo volvió a levantar? Nuevamente. ¿Será que ni Salomón, ni Asa, ni Josafat, ni Ezequiel, ni Manasés en su reforma quitaron tales altares? ¿Será que Salomón, amados hermanos,
sí los había quitado, o tal vez Ezequías, pero que alguien más como Amón los reinstaló. Pero lo cierto, amados hermanos, es que Josías, en su primera reforma, no lo quitó. Eso es importante, trascendental. Pero en su segunda reforma, los quitó. Sea que daten esos monumentos desde la época de Salomón, o sea que alguien más los haya levantado, él los quitó. Y tal vez le hayan dicho, usted ya se imagina, ¿no? Oye, Josías, pero tú no lo quitaste la otra vez. ¿Por qué lo quiere quitar ahora? Pero, rey, no lo quitó ni Salomón, ni Asa, ni Josafat, ni Ezequías, que eran más adultos que tú, Josías. ¿Y por qué ahora lo quiere quitar? 400 años con estos ídolos y tú los quieres quitar. ¿A ti se te ocurre de la noche a la mañana que está mal? Mucho ya, Josías. Mucha reforma, mucha santidad. Te cree muy santo. Es como que alguien diga, ¿no? Papá, mamá, pero tú me permitiste esto hace 1 año, hace 2 años, hace 3 años. ¿Por qué ahora vienes y me dices? Porque está en la palabra del Señor. Sí, pero tú me permitiste hace tiempo. Sí, pero está en la palabra del Señor. ¿Se dan cuenta? Ahora estoy tomando conocimiento. Ahora tenemos que reformar. Sí o sí. Y rogamos, y oramos para que sea tu corazón y también se reforme. Porque ciertamente Josías hizo todo esto, emprendió todo esto, estas grandiosas reformas. Hizo bien, buena obra delante de Dios, estaba bien, era obediente. Pero la gente no se reformaba y era el pecado. Ya quedaba en la cancha de la gente, como se dice. Ya no era culpa de él. Así como no es culpa de nosotros, padres, madres, que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Por favor. Ahora Josías tenía la ley de Dios y profanó los lugares altos, dice ahí el versículo. Valientemente lo hizo. Ya nadie se opuso externamente. Nadie ahora se levantó a decirle, ya no lo hagas, ya. No. Ya está en el libro, ya yo sí hice pacto, sí tiene razón, ya quítelo. Pero ahí, con las ganas de que ya ese rey muera, con las ganas de ese rey ya termine y venga otro. Amados hermanos, regañaban por dentro. Pero Josías dijo, esto es pecado contra Dios y debe dejarse, aunque sean esas prácticas que daten de 400 años. Y así como les dije en la Navidad, la música secular, verdad, mundana. Versículo 14. Lean, por favor. Quebró las estatuas y derribó las imágenes de cera. Muy bien. Quebró las estatuas, derribó las imágenes de cera y llenó en lugar de ellos los huesos de hombre. ¿Por qué hizo eso? ¿Huesos de hombre? ¿Huesos de qué hombres? Los huesos los idólatras los sacaban, los ponían en los lugares altos, los ponían donde estaban las estatuas, donde estaban las imágenes. ¿Para qué? Para profanar esos lugares. Porque recuerdan que por legislación mosaica, el poner cuerpo de muertos junto a algo profanaba, lo hacía inmundo. Y eso fue lo que hizo Josías. Y también para vergüenza de aquellos que habían idolatrado. Y también como advertencia de aquellos que estaban vivos, amados hermanos. Versículo 15. Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. ¿Dónde estaba ese altar, amados hermanos? En Betel. ¿Dónde estaba Betel? ¿En Judá o en Israel? En el norte, en Israel, cerca a Judá, saliendo de Judá cerquita, ahí estaba ese altar idolátrico. Pero amados, no era un simple altar, era el altar, y dice ahí, el lugar alto. Era un templo, con edificaciones, con cuartos, con espacios, con todo un sistema de adoración idolátrico. Habían sacerdotes ahí también que ministraban. ¿Y qué hizo el rey? No solamente el altar, sino el lugar alto. Dice, igualmente, dice, el lugar alto, perdón, el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. ¿Quién era este Jeroboam que menciona la Biblia? Era el primer rey del reino del norte después de la separación. Este rey Jeroboam, cuando se separó el norte del sur, él dijo, a ver, si yo permito que toda mi gente del norte de Israel vayan al sur, a Judá, a Jerusalén, se van a ir con Jerusalén, se van a quedar por allá, y entonces yo tengo que hacer algo. Voy a hacer lugares altos, voy a hacer mis templos, y uno por aquí con becerro, y otro por allá.
Y voy a también hacer otra fiesta que me lo voy a inventar de mi corazón. Esa es la palabra que usa el Señor. Se inventó de su corazón. Y para que se celebre la fiesta a tal fecha. ¿Ve? Y lo hizo. Y la gente idólatra se iba ahí. Pecado contra Dios. ¿Qué tenía que hacer la gente de Israel del norte? Tenían que ir a Jerusalén para ofrecer sacrificio. Y se lo mataban. Ese era el costo, ¿verdad? Pero si se iba a sacrificar ahí en los becerros que estaban en Betel, idolatría, pecado. Y la mayoría de la gente, por eso dice aquí, el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Porque por esa imposición hizo pecar al pueblo de Israel. Aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. O sea que él no hizo su reforma aquí total en Judá. Se fue al norte, a Israel, amados hermanos, para destruir estos. Y ahora, la adoración en Betel de estos altares también estaba institucionalizado. No era una cosa así improvisada. Era como su templo principal. O sea, la gente lo tenía ahí, amados hermanos. Y preguntamos, ¿por qué no derribó el altar en su primera reforma? ¿Por qué no derribó esos templos o lugares altos en esa primera reforma? Lo mismo, amados hermanos, no le dejaron, se opusieron. Josías tal vez le diría, ¿no? Ahora cuando fue a destruirlos, ¿no? Miren, ¿saben qué? ¿Dónde están su familia? ¿Dónde están sus hermanos? ¿Dónde están su papá y su mamá? Se lo llevaron cautivos. ¿Dónde? A Siria. ¿Por qué? Aquí está. Y le leía Deuteronomio 28. Por su pecado. Y esto que ustedes tienen en este altar es un ídolo. Tienen que destruirlo. Oh, pero siempre hemos idolatrado ahí, pero ya es verdad, por eso fue que se llevaron a mis papás, a mi abuelito, ya la deportación hacia Siria. Ya bueno que se destruya, se dan cuenta que tenían menos oposición. Además que él iba con la palabra de Dios. Él decía, aquí está, amados hermanos. Qué tremendo, ¿no? Y seguramente habían ahí también en el norte algunos piadosos, pero ciertamente también había muchos impíos. Pero estaban ahora ahí avasallados por los asirios, amados hermanos. Y ese lugar alto, ¿cuántos años tenía el lugar de Jeroboam? 300 años. Versículo 16. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros, y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová, que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. ¿Qué hizo? Se volvió Josías. ¿Qué significa eso? Ella derribó los altares de idolátricos, o los altares al becerro, ¿verdad? Ahí en Betel. Y se estaba dando la vuelta para irse y a regresar a Jerusalén. Y encuentra ahí, ¿qué cosa? Los sepulcros que estaban en el monte. Al costadito del lugar de donde idolatraban había muchos sepulcros. ¿De quiénes serían? De los sacerdotes y algunos del pueblo que habían idolatrado. O sea, de sacerdotes idólatras y algunos del pueblo que habían idolatrado. Que decían, quiero morir. Y cuando me muera, hijos, quiero que me entierren acá justo a mi ídolo. Y eso hacían. Ahí hacían un huequito, los enterraban ahí, a los sacerdotes idolátricos. ¿Qué hizo Josías? Viendo los sepulcros que estaban en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros. Sacó los huesos de los idólatras. ¿Y qué hizo? Los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado al varón de Dios, el cual había anunciado esto. ¿Cómo es eso, amados hermanos? Ustedes en sus casas pueden leer Primera de Reyes 13. En Primera de Reyes 13 ustedes van a ver un relato. Y yo les voy a leer solo 2 versículos, amados hermanos. El versículo 1 dice, estos son los tiempos de Jeroboam, el rey del norte, que implantó ese sistema de adoración. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, Betel, norte. Y estando Jeroboam, estos son los tiempos de Jeroboam, 300 años atrás, junto al altar para quemar incienso. ¿Cuál altar? Ese altar idolátrico. Aquel clamó contra el altar, o sea, el varón clamó contra el altar, por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. Y él estaba profetizado por ese varón en los tiempos de Jeroboam, el cual sacrificará sobre ti
a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. Eso estaba profetizado. Versículo 17. Después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Imagínense, ahí están todos los sepulcros, ahí está el altar, sacan los huesos para quemarlo, ¿verdad?, de los idólatras, y ve un monumento. Imagínense un sepulcro con un monumento. Normalmente los monumentos se ponen cuando son personas importantes, ¿verdad? Un monumento grande, notorio, porque lo vio. Y él dice, ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Un momento, amados hermanos. En ese monumento, ¿saben qué estaban? Los huesos del profeta, del varón de Dios, que le anunció lo que iba a pasar a Jeroboam. Y también de otro profeta, el profeta que le mintió a este otro profeta. Esa es toda una historia que ustedes sería bueno que lo lean en sus casas. Así que estaban los huesos de dos profetas, amados hermanos. Y ambos cuerpos fueron preservados en ese sepulcro. Y era notorio, por eso pues era un monumento, porque era un verdadero profeta de Dios. Y además allí estaba también el sepulcro, o los huesos, ¿verdad? El cuerpo, ¿verdad? Lo que quedaba del cuerpo del viejo profeta. ¿Y quiénes lo preservaron, amados hermanos? Los descendientes de ese viejo profeta. Habían piadosos que crecían y creían, amados hermanos, de corazón en las profecías que había profetizado ese profeta en los tiempos de Jeroboam. Y creyeron que habían incrédulos que también creían, pero solamente con la mente. Pero lo cierto es que toda la ciudad era conocido. Este es el monumento, es del profeta, ¿verdad? Que ya profetizó que los sacerdotes van a ser quemados en el altar. Mira, la gente sabía eso. Mire, ¿cuántos años? 300 años, y la gente tenía conocimiento de que ahí iba a pasar algo. Y cómo el Señor lo preservó, ese monumento, esos sepulcros con monumento y todo, como siendo una advertencia a ese altar, ¿verdad? Como que recordando siempre al altar que iba a pasar eso ahí. Qué tremendo, amados hermanos. Porque si ustedes leen el relato de Primera Reyes 13, van a ver cómo el Señor movió todas las cosas, siendo el pecado del profeta viejo y siendo el pecado del profeta que murió también y que profetizó a Jeroboam. Pero vamos a ver cómo Dios movió todo para que justamente se cumpla que cuando va Josías estaba el monumento y los huesos de los dos profetas y estaba el altar que había puesto Jeroboam y se estaba cumpliendo. Y ese era un signo, ¿verdad? Un símbolo de que, como un anuncio al altar de que iba a pasar algo. Qué tremendo, ¿no? Es algo muy profundo. Conocían la profecía, esto de la ciudad, pero muchos adoraban a ese ídolo de Betel. Qué terrible, ¿no? Conocían la profecía, pero ellos adoraban a ese ídolo ahí de Betel. Lo mismo, amados hermanos, los fariseos en el tiempo del Señor Jesús creían con la mente en el Mesías y en las profecías, pero no con el corazón. Y cuando vino el Señor Jesucristo, lo rechazaron. Y lo mismo ahora, esos de la ciudad decían, creían, se lo sabían de memoria. Aquí había el profeta, el varón de Dios, que dijo esto. Pero muchos eran incrédulos. Y así ahora muchos pueden decir, soy creyente, sí creo. Pero no hay regeneración. Versículo 18. Y él dijo, dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Ahí están los dos profetas. ¿Qué dijo Josías? Que sabía todo el relato. Él lo sabía. Le habían contado. De eso. Ya, déjenlo ahí. Dejen ese monumento. Déjenlo. Porque acá se va a cumplir lo que él profetizó de parte de Dios. Y aquí en este altar se van a quemar los sacerdotes y sacar los huesos de los sacerdotes para quemarlos ahí también. Versículo 19. Y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías e hizo de ellas como había hecho en Betel. Todas las casas. ¿Qué significa casas? Eran templos, amados hermanos, y casas para los sacerdotes idólatras que estaban en toda la parte de Israel del norte. ¿Se dan cuenta, amados hermanos, que esta reforma fue más profunda? ¿Por qué fue más profunda? Porque tenía la ley de Dios. Tenía la ley, la voluntad de Dios. Y nosotros podemos hacer reformas con la voluntad de Dios, amados hermanos, absorbiéndola, meditándola, introduciéndola en nuestros corazones. Versículo 20. Lean, por favor. Se cumple la profecía, ¿verdad?
porque habían vivos sacerdotes y les quitaron la vida a esos sacerdotes y los sacrificaron, porque ahí se mató además, amados hermanos, el cumplimiento de la profecía de ese profeta que le habló a Jeroboam. ¿Y sobre dónde lo pusieron? Sobre los altares a esos sacerdotes, sobre sus altares, ¿verdad?, idolátricos, de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres y volvió a Jerusalén. Recién después de todo lo que hizo, me voy a Jerusalén. Qué tremendo. Algunas veces dormiría afuera, seguramente, sin sus comodidades que le correspondían como rey, como tipo del Señor Jesucristo que vino a esta tierra y se humilló y no tenía dónde recostar su cabeza. Josías hizo esta gran reforma. Pero vayamos a 2 Crónicas 34, 33, donde empezamos. ¿Recuerdan que 2 Crónicas 34, 33 leímos solamente hasta una parte? Y leamos ahora sí completo. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, lo que leímos, lo que vimos en 2 Reyes, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Hermano, si usted lee esta última parte, diría, oye, pastor, pero acá dice que hizo que todos los de Israel sirvieran a Jehová, y acá cuando dice Israel se refiere a todos, norte y sur, todos. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres. Son creyentes, pastor. Todo el tiempo que él vivió, pastor, son creyentes. Pero, amados hermanos, públicamente, externamente, se sintieron obligados y no se apartaron. Pero había hipocresía en muchos. Lo hemos leído en los pasajes de Jeremías y Sofonías. Y ahora nuevamente le leo Jeremías 3:10. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente. Entonces, cuando dice en 2 Crónicas 34, 33, hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios, no se apartaron de pos de Jehová, es externo, amados hermanos. Porque había una imposición, porque había un pacto, había una obligación, y por tanto ellos tenían que hacer lo que el buen rey les decía que hiciesen. Josías tiene que destruirse porque tiene que destruirse. Me avisan si alguien levanta otro altar por allá para destruirlo y para esa persona tendrá que morir. Porque así estaba dispuesto en Deuteronomio en esos tiempos. Ahora no, por si acaso, preciso esto. Y entonces la gente, bueno, vamos a hacerlo. Y vamos a hacer más adelante la siguiente prédica, que incluso después todos celebran la Pascua muy felices. Pero después que le vino el juicio de Dios. Por eso, amados hermanos, hijos de la iglesia, jóvenes, señoritas, ¿acaso que le llama una conversión genuina? Por favor, a que se arrepientan de corazón de una vez por todas, que dejen de luchar contra Dios. Por favor. Y Dios dice sobre Judá en Jeremías 16:9, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo haré cesar en este lugar delante de vuestros ojos y en vuestros días toda voz de gozo, y toda voz de alegría, y toda voz de esposo, y toda voz de esposa. Mire, iba a cesar, iba a dejar de haber ¿qué cosa? Voz de gozo, voz de alegría, voz de esposo, voz de esposa. Miren y el 10. Y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos, ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? Miren, la gente iba a decir a Jeremías, pero Jeremías, ¿por qué Dios dice esto? ¿Por qué Dios dice que va a venir contra nosotros todo este mal tan grande? Seguimos el versículo. ¿Qué maldad es la nuestra? ¿O qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Nuestro Dios, dicen, o sea, eran profesantes. Entonces les dirás, le dice Dios a Jeremías, porque vuestros padres me dejaron, y dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí y no guardaron mi ley. Y usted dirá, pero la culpa de los papás, dice ahí. Versículo siguiente. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres. Porque aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Hermanos, hay tanto por ahí. Tu corazón, ya hasta este momento que estamos predicando,
¿Ya te arrepentiste? ¿Ya te convertiste? ¿O quieres seguir tu caminar? ¿Quieres seguir viviendo tu vida como la estás viviendo? Mire la misma exhortación, la misma amenaza de parte de Dios. Te sigue llamando, sigues con vida. Jeremías 16:13. Por tanto yo os arrojaré de esta tierra, una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. Pero siempre hay un remanente, salvo por gracia, siempre. Y en Jeremías 17:7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Siempre hay un remanente, siempre hay elegidos por gracia, siempre hay algunos que no doblarán su rodilla. Ahí están sus elegidos a quien Él ama con amor eterno y los llama. Y si tú sigues ahí aburrido y ahí escuchando porque ya quieres que termine, tienes que ver la situación de tu alma, de tu corazón, por favor, porque lo hacemos por tu bien. Pero siempre hay un remanente, pues Dios dice, bendito el varón que confía en Jehová. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo, en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Tienes esa bendición espiritual que viene de lo alto. El varón que confía en Jehová, que tiene esa fe salvadora, que se niega a sí mismo, que lleva su cruz cada día, que confía en Dios y cuya confianza, fe, es Jehová y se fía de Él, porque será como el árbol plantado. Miren, justo el versículo que nuestro hermano leyó en la mañana. Será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Imagínense un río cargado y muy cerca está un árbol grande. ¿Cómo estará? Frondoso, ¿verdad? Con hojas verdes. Muy hermoso ese árbol porque es alimentado por la raíz. Esa raíz es alimentada ¿de dónde? De las aguas que vienen del río con tanto nutriente. Y el cristiano es así. Estás enraizado a Cristo. Estás unido a Cristo y por tanto das fruto como un árbol da fruto. Eres fructífero. Mire, junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Un árbol lozano. Das frutos dignos de arrepentimiento. Tienes frutos de justicia, de amor, gozo, paz, dominio propio, templanza. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. El fruto del Espíritu. Eres ese árbol. Y ese árbol, para que sea así, ¿qué tiene que estar? Su raíz cerca al río. Si estuviera en el desierto, ya estaría seco. Y así tu corazón tiene que estar enraizado en Cristo. Unido a Cristo. De verdad de corazón. No una mera profesión. Es muy fácil como lo de la ciudad. Decían, oh, Josías, sí, Josías, claro, eso, aquí un varón de Dios que dijo esto, lo otro, hace tiempo, en los tiempos de Jeroboam, dijo esta profecía. Lo sabía, pero aquí, si yo le pregunto a todos ustedes por qué vino Cristo, qué hizo en la cruz, todos van a decir, murió por los pecados. Toditos. Pero la pregunta es, ¿todos son convertidos? ¿Todos tienen la salvación? ¿Todos aman a Cristo? Ya no les pregunto si creen en Cristo. ¿Han nacido de nuevo? ¿Tienen un corazón nuevo? ¿Arde Cristo en su corazón? Leo nuevamente el versículo 33. Quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron del pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Le voy a traer 3 comentarios de John Hill, para que vean, amados hermanos, que en base a Crónicas, Reyes, Segunda Crónicas 33, Segunda Reyes, Jeremías y Sofonías, la gran mayoría eran impíos. ¿Y había un remanente sí salvo por gracia? Sí. ¿Seguramente alguno se convirtió por el llamado? Sí, también, seguramente. Pero era una religión externa. No había amor por Dios, por Cristo, no reaccionaban. Por favor, yo les ruego a todos los que están aquí presentes que profesan, reaccione. John Hill dice, y durante todos sus días
no se apartaron de seguir al Señor Dios de sus padres, no pública y universalmente. De otro modo, hubo grandes decadencias y corrupciones entre ellos, como lo muestran las profecías de Jeremías y Sofonías. Ahí está. O sea que solamente en esa reforma de no se apartaron, no pública y universalmente. Era en todo lugar en Judá y en toda la zona de Israel, universalmente, públicamente. Me mira, sí. Ahí está papá, mamá. Se fue papá, mamá. Por ejemplo, ¿entienden? Acá en la iglesia. Así, voy a escuchar. En mi casa soy la misma persona. Y Matthew Henry dice, durante todos sus días no se apartaron de seguir al Señor. Él los mantuvo con mucho esfuerzo para que no volvieran a caer en la idolatría. Miren, Él los mantuvo con mucho esfuerzo para que no volvieran a caer en la idolatría. Todos sus días fueron días de restricción para ellos, pero esto indicaba que había en ellos una inclinación a la apostasía, una fuerte inclinación a la idolatría. Muchos de ellos no deseaban otra cosa que quitárselo de en medio, y entonces volverían a tener sus lugares altos y sus imágenes. Y por eso encontramos que en los días de Josías, Jeremías 3:6, Dios acusó a la traicionera Judá de no haber regresado a él de todo corazón, sino de haber fingido, versículo 10 de Jeremías. Es más, de haber actuado como una ramera, versículo 8, y de ese modo haber justificado incluso la apostasía de Israel, versículo 11. En la misma línea. Albert Burns dice también, esto debe entenderse en el sentido literal, más que en el espiritual. ¿Qué cosa? Que no se apartaron de Dios. Sentido literal, más que en el espiritual. Durante el reinado de Josías no hubo idolatría manifiesta o pública, pero la reforma fue más aparente que real, más superficial que profunda y completa. Qué triste, ¿no? Qué triste, amados. Pero eso se repite, ¿verdad? Jóvenes, señoritas, niños, miren, no se trata que usted obligadamente agarre la Biblia porque le dicen y si no le dan correa y si no le quitan tal cosa. O vienen a la iglesia porque si no va a haber tal pérdida de bendición. No se trata de eso. Se trata de que usted se convierta. Si no, pública, ¿verdad? Lo está haciendo públicamente, lo está haciendo externamente porque si no, el papá se pone fuerte, la mamá se pone fuerte. Pero eso no es salvación. Usted tiene que arrepentirse de verdad, de corazón. Porque así lo haga externamente, un día va a morir y va a aparecer eternamente. Porque nunca su corazón se regeneró. Amados, no podemos regenerar las almas de nuestros hijos, de nuestro prójimo, de los que vienen, pero sí podemos hacer que nuestros hijos obedezcan a Dios, aunque anhelamos que sea de corazón. Oremos a Dios por la salvación de ellos. Pero tenemos que reformar, amados hermanos. Es nuestro deber delante de Dios. No podemos reformar, regenerar las almas de los que vienen, pero debemos ser fieles a Dios y mantener la oración regular en la iglesia y predicar el evangelio. Y oremos a Dios por ellos y lo hacemos. Hagámoslo, amados hermanos, sigámoslo haciendo. Es nuestro deber delante de Dios. Y amigos de la iglesia, aquellos que aún no se han convertido, hijos de la iglesia, hay muchos que obedecieron, el remanente, un pueblo salvado por gracia. Sí, y usted puede estar dentro de ellos si corre a Cristo en arrepentimiento. Si corre a Cristo en arrepentimiento, encontrará perdón de pecados. Él lo recibirá, le perdonará, lo reconciliará con Dios, pero tiene que hacerlo allá. No debe seguir usted luchando contra Dios y siga pecando contra Dios. No hay garantía de que llegue usted al día de mañana o de acá al siguiente domingo, o a que tenga 10 años más de vida y que le dejen vivir como quiere vivir. No. Por favor, le ruego, le rogamos, corran a Cristo. Le ruego, por favor, nos hemos expuesto a la palabra del Señor, a esta reforma que hizo este rico Ciro. No hubo ningún rey, amados, ni un solo rey que hiciera la reforma que hizo Josías. ¿Se dan cuenta a qué punto llegó? Él dijo, tengo el libro de la ley, tengo la voluntad de Dios y lo tengo que hacer como lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer y lo hago ya. No importan las consecuencias. Y lo hizo. Qué tremendo, ¿no? Qué precioso este hombre. De un corazón tierno, un corazón valiente, decidido, por obediencia a Dios. Amaba a Dios. ¿Qué se les queda, amados hermanos, en su mente y en sus corazones? ¿Cómo llegó al punto de que después de desmenuzar tal ídolo,
corriendo se fue al río a botar las cenizas. ¿Puede imaginarse usted en su mente y en su corazón esas cosas? Sea usted así, por favor, también. Se lo ruego. Se lo ruego. Oremos al Señor.